Bienvenidos a Creo lo que creo. Hoy conmigo tenemos el placer de escuchar a Connie Velázquez de Nicaragua. Va a compartir con nosotros hoy y un poco de Connie es que ella está casada con el peruano Luis Velázquez, ya 25 años. Tienen dos hijas, Lori de 22 años y Noelia de 19 años. Ella fue traductora y trabajadora social y su pasión es servir. A ver, cuéntanos un poco, Connie, de esa pasión de servir. Pues, Sandra, creo que es algo tan natural. Desde pequeña creo que desarrollé esa pasión, pero ahora mucho más ya casada y en la organización, en la iglesia que nosotros pertenecemos, es la Alianza Cristiana y Misionera. Entonces, hace muchos años, cuando fuimos de vacaciones a Nicaragua, allí pudimos hacer un corto viaje misionero. Y de allí vino la inquietud de poder servir a la gente, servir como medio de alcanzar a otros para Cristo. Y pues también con mi esposo y las niñas sentimos el llamado de ir a Nicaragua en este caso. Y estuvimos allá sirviendo por 2 años. Pensábamos que íbamos a ir por 1 año nada más, pero pudimos alargar el tiempo y estar 2 años sirviendo al Señor. Y también hemos estado en Costa Rica sirviendo por 1 mes el año pasado. Y así, es algo bien natural, servir al Señor y servir a los otros. Wow. ¿Y qué dicen tu familia, tus amigos de que haces lo mejor sin el menor esfuerzo? Ayudar, ayudar. Es algo muy natural. Nuevamente, la gente he escuchado que piensan que soy leal y que pueden tener en mí una persona confiable. Y eso me llena de mucho gozo, de mucha bendición, porque para eso estamos, ¿verdad? Para servir. El Señor mismo dijo, yo he venido no para que me sirvan, sino que para servir. Entonces, la gente sí también dice que soy confiable, que me gusta ayudar. Soy bien perseverante en lo que hago. Logro lo que me propongo, claro, está con la ayuda del Señor. Y últimamente, pues, lo que hemos estado pasando, yo creo que ha confirmado eso en mí. Sí, y me encanta como lo que tú dijiste es tu pasión de servir, que cuando preguntaste a tus amigos, a tu familia, que ellos dicen, sí, ella ayuda y eso es natural, es como confirmación, ¿no? Que eso es tu propósito. Sí. Y que lo haces y es natural y a ti te encanta hacerlo, lo has hecho acá y en otros países. Y bueno, también dicen que sos luchadora, ¿no? Que no te rindas, que sos perseverante. Y quiero hablar un poco de eso. Dijiste que, bueno, que has pasado por un momento difícil recientemente y cuéntanos cómo superaste ese momento, qué pasó. Bueno, a principios de abril, nosotros en casa nos enfermamos, estuvimos expuestos al virus, pero mi esposo, después de 9 días de fiebres y síntomas, tuvimos que llevarlo a la sala de emergencia. Y esto fue, las niñas y yo lo llevamos y claro está, en ese tiempo uno no podía entrar con su familiar o con su paciente, sino que entró solo. Las niñas y yo nos quedamos afuera esperando el resultado, que era lo que él tenía. Claro está que sabíamos de que algo grave tenía porque no podía respirar muy bien. Y lo que pensamos que cuando nos dieron el resultado, él nos llamó y nos dijo, tengo el COVID-19.
y me van a dejar para observación. Pues entonces nosotros pensamos, bueno, esto va a ser quizás unos 2, 3 días, ¿no? De observación, le van a dar oxígeno, qué sé yo. Pero eso se convirtió en 103 días. 103 días. 103 días él en estuvo. el hospital. En el hospital. Wow. Y después de 3 días se silenció porque tuvieron que entubarlo, ponerlo en coma inducido porque él ya no podía respirar. Tuvieron que hacerle la traqueostomía y fueron 32 días en coma, en el cual yo no podía entrar. Me dieron la oportunidad durante ese tiempo de entrar 2 veces, de verlo de lejos, conectado con todas esas cosas que tiene que estar él. Y lo más difícil para mí era, él pasó su cumpleaños ahí, en abril, nuestros 25 años también, el aniversario. Y lo más difícil para mí era no poder cumplir con lo que yo le había prometido en el altar, que en la enfermedad yo iba a estar ahí con él y no podía estar. Pero lo único que podía era ir allí al parqueo y estar ahí orando. Y si no me permitían visitas, pues mi visita era en el parqueo. Y así se formó una cadena de oración en el cual ustedes fueron partícipes. Gente de muchos lugares del mundo y de acá también, amigos, familiares, se unieron a esta cadena de un milagro para Luis. Necesitábamos un milagro. Los doctores me decían, estamos tratando de salvarle la vida. O la otra cosa que decían, no está empeorando, pero tampoco está mejorando. Y al saber que hubieron varias personas allí alrededor o en la misma sala de cuidado intensivo, 2 de ellos conocidos, por los cuales también estábamos orando por la familia y estaban en la misma situación. Y cuando escuchamos que habían llamado a su familia, a su esposa, hijos, para que se fueran a despedir de ellos, porque no iban a sobrevivir. Y uno de esos días, el doctor me dijo, ¿sabes qué? De estas 3 personas, incluyendo a Luis, yo creo que Luis es el único que se va a salvar. Y ese día, esa tarde, media hora más tarde, murió uno. Y luego, una semana después, murió el otro. Y ver la familia, las esposas, los hijos que habían quedado solos y dolidos, y me hacía recordar el Salmo 91. Fue tan real leerlo y repetirlo. Señor, tú eres nuestro refugio. También que nada, que ni la peste te va a llegar, que miles van a caer a un lado y 10,000 al otro. Era tan real. Pero yo le decía al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Y más esos días que eran silenciosos. Era una tormenta que sí sonaba, pero que al mismo tiempo era como que el Señor estaba en silencio, pero sabíamos de que el Señor estaba ahí en la tormenta. Fue un tiempo muy, muy difícil. Porque ni pudiste hablar con Él, ¿no? Y como dijiste que tu pasión es servir, ayudar, y no podés hacer eso ahí presente con Él. Imagino que difícil. Bien difícil, bien difícil. Pero el Señor era el único, y las oraciones y el apoyo de mi hermana que estuvo ahí conmigo todo el tiempo, las niñas, mi mami, nosotros pasando por nuestro proceso también, porque todos nos contagiamos, estábamos alejados de todos. Tú sabes muy bien lo que es eso, no poder ser visitado por nadie, estar alejado, pero al mismo tiempo nosotros nos salíamos a la hora de la oración
al parqueo encerrados y allí estábamos orando. Y con el apoyo de tanta gente que hasta ahora sigue orando por un milagro para Luis. Por todo el mundo. Entonces uniste a todas estas personas, por todo el mundo. Recuerdo viendo por Facebook a personas de distintos países clamando a Dios, orando por Luis. Pero era un montón de gente. Sí, realmente el leer yo los comentarios, los mensajes, eso todos los días era como un bálsamo para mí, de las personas que estaban con nosotros, unidos en oración pidiéndole al Señor. Fue muy lindo y hasta ahora. ¿Y ¿sabes? después qué pasó? Bueno, Luis pudo salir del cuidado intensivo al total de 70 y tantos días. Él estuvo en cuidado intensivo total, pero ya en mayo 29 él lo trasladaron para otro cuidado intensivo, otro hospital de cuidado intensivo, pero aún él continuaba en el ventilador. Sus pulmones, el virus afectó los pulmones de una manera tan severa que él no lograba respirar por sí solo. Entonces tuvieron que ponerle también el tubo gástrico para poder alimentarlo, y perdió más de 60 libras y empezó la rehabilitación, pero él no podía moverse de su cama. Y un día recuerdo que eran días intensos, días largos, pidiéndole al Señor y preguntándole: Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué este silencio? Y recuerdo muy bien una noche, una madrugada, fueron noches tan intensas, solas, que vino una tormenta bien fuerte en el área, que está registrada, un 7 de julio recuerdo. Eran las 2 de la mañana y yo escuché un estruendo tan fuerte que sacudió la casa. Y yo allí me desperté y le dije al Señor: Señor, si tú eres tan poderoso, así como este trueno, así como en el Salmo cuando dice: escuchad esa voz majestuosa, aquel que tiene todo el poder. Señor, por favor, haz el milagro. Y así como lo había dicho antes, le había pedido al Señor: Señor, no te lo lleves. Él tiene muchas cosas que hacer, juntos tenemos muchas cosas que hacer. Pero esa noche yo recuerdo que la lluvia, la tormenta se iba alejando. Y cuando de repente, tú sabes, cuando se te vienen esos versículos, ¿verdad? De la Biblia, es como que el Señor te está hablando al oído, y sentir que el Señor me decía: ¿sabes qué, Connie? Yo estoy acá. Yo nunca me he ido. Yo he estado contigo en esta tormenta. Yo he estado con Luis también. He estado en su angustia. Pero yo lo voy a sacar de allí. Y así como tú estás escuchando esa tormenta que se va alejando, así mismo esta tormenta se va a terminar. Muy pronto vas a ver ese milagro. Es algo que sentía yo misma: Señor, háblame de esa manera. Y pasó la tormenta esa madrugada, y como todos los días cuando yo llamaba al hospital para que me dieran una actualización de Luis, que a veces era muy difícil, Sandra. Eran días angustiosos porque decían: o están ocupados, están atendiendo a alguien. De momento me decían: tenemos una emergencia, o falleció el que estaba al lado. Eran días bien difíciles, y ese día me costó poder comunicarme con alguien, pero en la tarde, y lo primero que yo preguntaba siempre: ¿sigue en el ventilador? Porque ese era el punto crítico. Si Luis salía del ventilador, era más cerca de que él podía venir a casa.
Entonces esa tarde le pregunté, ¿está en el ventilador? Y me dijo, no, desde las 4 de la mañana le desconectamos el ventilador y no ha tenido necesidad de que le volvamos a poner el ventilador. Y hasta hoy. Wow. Y eso es para ¿Qué fecha fue esa? El 7 de julio. De julio 7 y ahora de estamos julio. fines de octubre. Sí. Wow. Ese día Gloria le quitaron el ventilador para gloria del Señor y hasta hoy no ha necesitado eso. Tuvo un proceso, ¿verdad? Después de eso tenían que ver su tráquea, pero para los doctores o para las enfermeras del lugar donde él estaba, ellos lo tendrían hasta ahora allí, pero fue la perseverancia mía de poder luchar, de que él lo dejen ir a casa. No importaba si teníamos que estar 24 horas allí con él, pero era necesario que él saliera de ese lugar. Sí. Y así fue, le quitaron la traqueotomía y le dieron de alta a los 103 días a la casa. Él no podía moverse. Lo llevaron con un transporte especial a casa y hicimos un hospital, mini hospital en casa. Sí, y recuerdo que algunas noticias locales mostraron eso en la televisión. Sí, wow. Fue todo un evento, fue todo un evento. Nos impactó como una comunidad acá. Sí, realmente, fue tan lindo verlo llegar a casa y ya era un sueño diferente, porque si antes no podía conciliar el sueño, ahora no lo podía conciliar viéndolo a él, viéndolo allí en la cama de hospital que hasta ahora está, pero teniéndolo a mi lado. Ya era diferente, ¿no? Sí, es una cosa tan linda. Y sabes, Sandra, que durante este tiempo aún continuamos orando todos los días a la misma hora desde casa con Luis. Antes era sin Luis, ahora con Luis. Seguimos orando no solamente por el milagro para él, porque lo que pedimos ahora, el Señor hizo el milagro obviamente, pero seguimos pidiendo por su completa recuperación, que él pueda volver a caminar como antes, y si no como antes, pues que pueda caminar, ¿verdad? Pero ahora oramos por otros que también necesitan un milagro, no solamente físico, sino que espiritual, emocional. Y al ver en esta jornada que tuvimos, en esta tormenta, diría yo también, hubieron personas que creyeron en ese milagro, creyeron en el Señor Jesús. Y otros se reconciliaron. Entonces, al final, yo digo, si por uno tuvimos que pasar por este momento tan difícil, por esta tormenta, valió la pena. Valió la pena. Y todo para honra y gloria del Señor. Sí. Y fue tan impactante todavía ¿no? Verlo ahí en los videos que pones y ahora tenés aún más personas que pueden orar por él y que nada se desperdicia, ¿no? Que como dijiste que esto ha traído a gente al Señor y para ver este milagro, que Dios todavía hace milagros, Amén. ¿no? No fue algo de la Biblia, ¿no? Y algo que me destacó ahora hablando contigo, es como dijiste que pediste a Dios, ayúdame a entender, a encontrar el propósito detrás de todo esto, pero muchas veces había silencio, que es tan importante que nuestra identidad sea en Cristo, porque en esos momentos cuando no lo escuchamos o pensamos que no está, que Él está ahí dentro de nosotros, como en la tormenta, Él es poderoso, Él todavía está ahí. Y gracias a Dios que tenemos a comunidades como la tuya, que sé, de tu iglesia, y amigos que nos hacen recordar eso, y que vos pediste a los demás para que te animen, para que oren por ti en momentos cuando sientes que no tienes las fuerzas más, ¿no? Así es. Todos los que estuvieron orando
fueron los que me levantaban los brazos, porque yo ya no podía más. Sí. Hubieron días que yo decía, Señor, ya no puedo, Yeah. ya no puedo más. Y que yo tenía que ser la fuerza para mis hijas. Era difícil escuchar cuando venían a mi cuarto y me decían, I miss Daddy, extraño a mi papi. Sí. No escucharlo a él, ese silencio que hay cuando el esposo no está, cuando la familia está incompleta. Nosotros hemos sido muy unidos hasta ahora, donde quiera que vamos, en lo posible estamos juntos. Entonces era muy difícil no tener a Luis, y los fines de semana era mucho más difícil, porque por lo general Luis le gusta salir bastante y le gusta viajar y aunque sea ir al parque. Entonces estar solas allí fue muy difícil, muy difícil. Sí. Pero la ayuda y el apoyo de tanta gente que aún no conocía, no conozco, gente que me manda mensajes hasta ahora animándome. Eso fue lo que nos mantuvo en pie. Eso es lo maravilloso de la tecnología, Sí, ¿no? Hay bueno y malo, pero sí, cosas así a mí me encanta porque, por ejemplo, ahora este testimonio puede ayudar a alguien o a muchas personas seguir adelante, ¿no? En esos momentos de desesperación en donde sentimos que Dios no está, pero seguimos luchando, seguimos orando y clamando el Salmo 91, que es mi salmo favorito. Sí. Y que al final, cuando dice el Señor, porque Él confió en mí, yo lo voy a librar. Amén. Y le voy a dar muchos años más de vida. Amén. Y en eso esperamos que el Señor le dé muchos años más de vida a Luis para seguir expandiendo el reino, porque Él está en casa, está sin caminar, pero Él está como antes. No puede que esté viajando o yendo a la iglesia, pero desde casa está ministrando. Y cada vez que lo veo, Sandra, lo veo y lo escucho, y yo digo, Señor, gracias. Tú eres poderoso, lo que has hecho en Él es increíble, increíble. Amén, amén. Sí. Connie, muchísimas gracias por compartir. Gracias a ti. Esto a todo el mundo ahora que realmente ha sido una bendición, viéndote ahí luchando por tu esposo, orando, clamando a Dios y invitándonos a ser parte de esas oraciones. Y gracias. Gracias. Y quiero aprovechar a darle las gracias a todos ustedes que estuvieron orando por Luis, por un milagro para Luis. No saben cuán bien nos hacía y nos sigue haciendo los mensajes que escuchamos y leemos a diario. Qué bueno. Muchas y si hay gracias. Alguien ahí que quizás no te conoce, que quiere conectarse contigo, ¿hay medias sociales o cómo se pueden conectar contigo? Sí, estoy en el Facebook. Okay. Fue la manera de la cual pude alcanzar a tanta gente. Estoy como Connie Altamirano de Velázquez en el Facebook, y allí verán a mi familia. Y bueno, casi todos los días estoy posteando ahora un podcast que empezó Luis. Hoy está en el día 61. Buenísimo. Se llama Al Comenzar el Día. Y ahí lo pueden encontrar todos los días. Luis hace una oración y una meditación de 2 a 3 minutos todos los días. Perfecto. Y ahí pueden, ahí lo voy a poner en mi página de Face también, ahí lo pongo. Perfecto, sí. Qué bueno, muchísimas gracias Connie. Y gracias a ustedes por compartir este tiempo con nosotras. Y esperamos verlos la próxima semana en Creo lo que Creo. Adiós.